Estimados hermanos, un saludo de paz y bien para todos. Bienvenidos a nuestro canal, este espacio a través del cual se pretende hacer un análisis de la realidad desde una perspectiva católica. Bienvenidos. Estamos iniciando Semana Santa. En el momento en que grabo este video es Martes Santo, un tiempo en el cual deberíamos recogernos en nosotros mismos para encontrarnos con el Señor de la cruz, que posteriormente nos abrirá las puertas para comprender la profunda dimensión del Señor que resucita. Y de alguna manera, estos son los temas que quiero tocar en esta reflexión, porque me ha impresionado la aceptación que han tenido mis últimos videos sobre la situación de Monseñor Rolando Álvarez, y a quien, a pesar de su silencio, yo seguiré acompañando desde este canal. Porque si bien es cierto, su silencio ha causado mucha intriga, yo creo que también es importante aprovechar el silencio de Monseñor Rolando Álvarez para nosotros meditar, porque nuestra iglesia es una iglesia que hay momentos en los cuales se recoge y la gente suele malinterpretar ese recogimiento, incluso los propios católicos, que caen en manos de la desesperación y quieren una respuesta ya y de manera inmediata. Y eso así realmente nunca ha funcionado en la iglesia. Monseñor Rolando Álvarez en este momento me recuerda un pasaje de las máximas de perfección cristiana que escribiera Antonio Rosmini, un pensador católico muy importante, a quien hoy quiero pedirle ayuda para que me acompañe en este peregrinar en el silencio de Monseñor Rolando Álvarez. Un silencio que no es un silencio vacío, es un silencio contemplativo, un silencio que en este momento está contemplando a Cristo a través de su pasión. Y creo que es una invitación que el propio ejemplo de Monseñor Rolando Álvarez nosotros deberíamos seguir. Mencionaba a Antonio Rosmini y mencionaba sus máximas de perfección cristiana. Bueno, hay unas páginas de sus máximas en las cuales él plantea, Antonio Rosmini, que el cristiano que quiere ser perfecto debe profesar el retiro, el silencio y una continua ocupación. Y yo quiero leer este fragmento para luego plantearlo dentro del marco que nos presenta Monseñor Rolando Álvarez. Escribe Antonio Rosmini: el retiro lo profesará prescribiéndose a sí mismo no salir de la casa sin necesidad, es decir, sin que los deberes del propio Estado o la caridad del prójimo lo motiven razonablemente. En este caso, la casa no solamente es el lugar donde se vive, también la casa es uno mismo, guarecerse dentro de uno mismo para hallar dentro de nuestro corazón la voz invencible de Jesucristo, y también hacer nuestro aquel momento del Evangelio en el cual Cristo nos habla acerca de Dios que nos mira desde dentro, es decir, de no hacer tanto escándalo y volcarnos un poco dentro de nosotros. El siguiente paso es sobre el silencio. Escribe Antonio Rosmini: profesará el silencio tratando de no proferir palabras ociosas, es decir,
palabras que no tienen ningún fin bueno ni para la propia edificación ni para la ajena, o que no sean necesarias para los deberes y para las necesidades de la propia vida. Yo estoy convencido que cuando Monseñor Rolando Álvarez vuelva a hablar, lo hará para proferir palabras edificantes, porque ya palabras de destrucción tenemos de sobra. Basta con escuchar hablar a los dictadores latinoamericanos para comprender que es importante ese silencio, un silencio contemplativo, un silencio del que también nos habla San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. Por último, escribe Antonio Rosmini, profesará la ocupación más continua, de tal manera que jamás le ocurra perder un mínimo de tiempo, que también de estos momentos tendrá que dar minuciosa cuenta a Dios, como de un talento que no se le había confiado para negociarlo. Hay un detalle que a mí se me había pasado en este silencio de Monseñor Rolando Álvarez, y volví a caer en él gracias a una experiencia que personalmente tuve recientemente. Nosotros actuamos olvidando que al final del camino tenemos que rendir cuentas. Y esto significa que cada cosa que hagamos debe ser algo hecho producto del discernimiento. Y si tenemos que hacer silencio por mucho tiempo, pues hay que hacer silencio por mucho tiempo, porque a fin de cuentas el cristiano tendría que actuar a mayor gloria de Dios, no a una gloria personal, sino a mayor gloria de Dios. Por eso, cada día que pasa voy comprendiendo más el silencio de Monseñor Rolando Álvarez, que no tiene nada que ver con victorias ni con fracasos. Ver las cosas desde esa dimensión es no entender, en primer lugar, es no entender a cabalidad la responsabilidad del vivir que tenemos que hacer hoy. Estamos hablando de cosas muy valiosas, muy importantes. Algunas de ellas tienen que ver con la libertad. Más aún cuando una palabra nuestra puede recaer en otros, pueden pagar otros. Entonces, por esto yo recordé este pasaje de las máximas de perfección cristiana de Antonio Rosmini para poder comprender un poco más este supuesto silencio de Monseñor Rolando Álvarez, pero que es un silencio contemplativo, reitero, un silencio del hombre que ya en sí mismo no tiene ninguna respuesta y está buscando respuesta en este momento en la pasión de Jesucristo. Yo creo que estamos en un momento en el cual tenemos que pensar y contemplar mucho este momento del Evangelio, la pasión de Jesucristo, porque allí hay muchas respuestas para nosotros hoy. Nuestro sufrimiento tiene un sentido y ese sufrimiento, ese sentido a ese sufrimiento lo vamos a hallar en la pasión de nuestro Señor. De tal manera que no nos preocupemos tanto por el silencio de Monseñor Rolando Álvarez, sino que más bien intentemos nosotros hacer también silencio, que no estamos obligados a hablar, no tenemos ninguna obligación de escribir, no tenemos ninguna obligación de pronunciarnos. Y si lo vamos a hacer, que sea producto de un discernimiento, y el discernimiento solo puede hacerse en silencio, retirándose, haciendo silencio para luego ocuparnos, para saber a ciencia cierta lo que efectivamente tenemos que hacer, para escuchar en ese silencio lo que Dios quiere que hagamos, porque Dios no se equivoca. Y Dios es el mismo hoy. Jesucristo es el mismo hoy, mañana y siempre. Es el mismo aquí o más allá. A Jesucristo no solamente lo vamos a hallar en Nicaragua o en Venezuela.
Y no solamente hay que hablar hoy, probablemente hoy hay que hacer silencio para que, siguiendo el ejemplo de la Virgen María, haga silencio ella para que sea Cristo quien hable. Porque a fin de cuentas, Jesucristo es el Señor de la historia. No usted ni yo, no Monseñor Rolando Álvarez, mucho menos Daniel Ortega y estos dictadores que están azotando a los pueblos latinoamericanos. Jesucristo es el Señor de la historia. Hagamos silencio para que Él hable. Estimados hermanos, mantengamos la fe, no perdamos la esperanza, aprovechemos el día. Paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.